La agencia calificadora HR Ratings publicó un amplio comentario sobre el posible impacto que la situación de Cibanco e Intercambanco pudiera tener sobre distintas figuras del sistema financiero mexicano. Para conocer los posibles escenarios, tengo a Ricardo Gallegos, director general adjunto de análisis económico de HR Ratings. Hola Ricardo, gracias por la entrevista, bienvenido al programa. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Como siempre, un placer. Gracias. Si te parece, compártenos un panorama muy general del sistema bancario mexicano y ahora entramos al impacto que podría conllevar la situación de Cibanco e Intercam. ¿Cuántas instituciones componen el sistema bancario? ¿Qué representan en conjunto en términos de activos, de captación, de capital, por ejemplo? Claro que sí, Víctor. Mira, de manera quizás relativamente breve, pero importante, para el caso te diría que el sistema financiero mexicano está compuesto por 52 instituciones de banca múltiple. En su conjunto tienen un volumen de activo de alrededor de 15,303 millones de pesos, una captación de más de 9,000 millones de pesos y un capital contable de mayor a 1,721 millones de pesos. Cibanco en particular representa, si lo vemos por el volumen de activo, el lugar número 21 dentro del sistema financiero. En el caso de Intercam es el número 25, igual por el volumen de activo. Y la importancia de lo que vimos durante los últimos días, pues radica que es parte del sistema financiero, si bien no son particularmente dentro de estos 8 bancos que se denominan de riesgo sistémico, pues son parte del sistema financiero mexicano, y estas acciones que vimos en los últimos días, pues definitivamente ponen a prueba lo que estamos viendo en términos del sistema, en términos de lo que tienen que hacer las autoridades cuando detectan una de esas situaciones, ¿no? Haciendo un resumen muy breve, un poco para darles la idea global a tu auditorio, Víctor, si me permites, es que el día 25 el Departamento del Tesoro determina que estas 3 instituciones mexicanas las denomina como fuentes de preocupación. Posteriormente se realiza por parte de las autoridades mexicanas ya una intervención temporal, es decir, sustituyen la parte administrativa y operativa de estas 3 instituciones de tal manera que pueda regular un poco los flujos de capitales, la operación de las entidades como tal. Esto por sí solo hace que su posición relativamente se vuelva muy vulnerable para estas 3 entidades, desde un punto de una posición de negocio, una posición de fondeo y un tema de liquidez. En HR Ratings en particular hicimos acciones a la baja el segundo día, tanto para Intercam Banco y Casa de Bolsa, de HRAA a HRC-, y en el caso de Cibanco fue de HRA+ a también HRC-, ambas con observación negativa. Ya. Y algo que es importante en el mercado es que esto no queda aquí. Hay varios temas y hay varios frentes que hay que cuidar dependiendo de las entidades sobre las cuales estemos hablando, pero en términos generales este documento que me preguntabas al inicio, pues habla precisamente de qué es lo que sigue un poquito hacia adelante. En el caso de CI en particular, es una posición sobre todo de fiduciario muy importante a nivel mercado, porque tiene como fiduciario operaciones de fibras, operaciones con la CFE, con varias instituciones del gobierno, con varios organismos públicos. Entonces, es una situación que definitivamente hay que seguir monitoreando desde el punto de vista de calidad crediticia. Y son 2 factores los que nos preocupan en particular: la parte operativa y la parte de liquidez. Eso probablemente sea lo que nos va a tomar las siguientes semanas y quizás un par de meses, definir todavía cuál va a ser la posición definitiva para estas 3 entidades, sobre las cuales 2 llevamos acciones de calificación recientemente. Sí, efectivamente, como dices, hay una especial atención por las divisiones fiduciarias y de representación común, sobre todo en Cibanco, que tiene el mayor número, ¿no?, de fideicomisos administrados, incluidos los fideicomisos de infraestructura en bienes raíces, las fibras que se le conocen. Y lo que te quiero preguntar es, ¿cuáles son los posibles efectos que la intervención pudiera tener sobre empresas, instituciones financieras bancarias, intermediarios financieros no bancarios cuyas cuentas bancarias se encuentren en Cibanco y también en Intercam? Bueno, en el corto plazo no deberíamos tener mayor problema. Es decir, si cualquier ahorrador, ya sea institucional
o privado, va a poder acceder a sus cuentas. Esa es la realidad. Probablemente si algo se complica o se sigue complicando más en términos de la operación y fondeo y términos de liquidez para cualquiera de estos dos bancos, pues sí vamos a poder tener lo que se denomina corrida bancaria, es decir, que todos los participantes que tienen sus recursos en ese banco decidan sacarlos, digamos, de imprevisto, de una manera muy acelerada, y ningún banco está listo ni preparado para, digamos, entregar los recursos que tiene como parte de sus activos. Entonces, en el muy corto plazo, las empresas y las personas van a poder seguir accediendo a sus recursos. Probablemente el efecto más importante que ya estamos viendo es que muchas personas, muchas empresas van a empezar a mover los recursos y de sus cuentas. Y de la parte fiduciaria viene una parte todavía un poquito más compleja. Como tú bien señalabas, la parte fiduciaria y de representante común tiene dos funciones, o hay dos aspectos que vigilar, y que puede ser un aspecto bastante técnico. El primero es que como representante común gira las instrucciones para el cumplimiento de pago de capital e intereses para ciertas operaciones estructuradas. Eso, como tal, creemos que no debería existir mayor problema operativo. El tema más importante será cuando las cuentas receptoras de esas estructuras caen en cualquiera de las cajas de los bancos que el día de hoy están, digamos, intervenidos. Si hubiera ahí un problema en términos del cumplimiento de la instrucción, ahí sí tendríamos riesgos importantes para el tema de los cumplimientos de las obligaciones. Ahora, lo que está pasando en los últimos días es que ya varias estructuras o varias inclusive fibras han anunciado que van a hacer un cambio de su fiduciario por otra figura en el mercado. Entonces, para estas tres entidades, pues vienen días muy importantes en las cuales seguramente van a estar sujetas a mucha presión. Y particularmente en la parte fiduciaria, pues seguramente vamos a ver muchas sustituciones, incluso estructuras y emisiones que están en proceso de colocación en estos momentos, ya están evaluando si se quedan con esa idea original que tenían al inicio de sus operaciones, de seguirse con estas empresas o hacer una sustitución próximamente. Sí. Y otro foco de atención son las sociedades de inversión calificadas por HR Ratings, administradas por ambos bancos, sus subsidiarias, los fondos de inversión, ¿verdad? Así es. Así es. En este caso vemos menores cantidades de riesgo, pero definitivamente es un objeto de monitoreo constante. Observar cómo se comportan los portafolios. En realidad, te diría que nuestras máximas preocupaciones en términos de calidad crediticia están relacionadas más por la parte fiduciaria, por los montos, por la complejidad de las operaciones, por las implicaciones que tendría que algo por ahí se pudiera detener. En segundo nivel, te diría que la liquidez como tal de la caja de las personas que tengan, o de las empresas o instituciones que tengan ahí sus recursos y que quieran hacer una disposición para algún pago de obligación, eso sería como nuestro segundo frente de preocupación. Y tercero, te diría que serían más el tema de las sociedades de inversión. De acuerdo. Por lo pronto, los impactos sobre el sistema bancario mexicano están siendo limitados, aislados, o sea, en este momento no hay un riesgo sistémico inminente, es lo que te quiero preguntar. Yo te diría que desde el view de HR no vemos un problema sistémico, está bastante acotado. A nivel de capitalización y de liquidez, el sistema financiero se encuentra muy sólido. Quizás la preocupación hacia el futuro muy cercano está en relación a si veremos otros bancos que puedan estar bajo esta misma circunstancia y cuál es el tamaño y el impacto probable sobre el sistema financiero mexicano. Pero hoy te podría decir que desde nuestro punto de vista es un fenómeno bastante acotado. Sí, sí, porque hubo una comunicación que emitió la UIF, ¿no? La Unidad de Inteligencia Financiera, en donde hacía referencia a 10 bancos que tienen operaciones con empresas chinas que pues, legalmente establecidas en México, pero ahora pues conocimos que hay 3 instituciones que son señaladas por las autoridades del Tesoro en Estados Unidos y como dices, habría que ver si esta investigación continúa y eventualmente pues se menciona o se involucra alguna otra institución en México que pudiera hacer crecer el problema.
Claro, y como se ha comentado en muchas áreas de análisis, el tema no solamente es la acusación seguramente las tres instituciones van a hacer seguramente esfuerzos muy importantes por aclarar estas sospechas y acusaciones, pero también, como dicen, el daño está hecho, reputacionalmente hablando. Con una intervención encima, el panorama se complica para cualquiera que sea sujeto pues de estas sospechas, ¿no? Sin duda. Ricardo Gallegos, director general adjunto de análisis económico de HR Ratings. Muchas gracias por comentar la situación del sistema bancario mexicano ante esta intervención de Cibanco e Intercam. Que tengas una excelente semana. Saludos. Un placer, Víctor, como siempre. Gracias.